Hola, ¿cómo están? Arrancamos con la clase 3. En esta clase quería contarles un poquito acerca de lo que es la conservación preventiva. Ustedes saben que en los museos tenemos una lucha casi desigual con el paso del tiempo para conservar lo mejor posible los objetos de nuestras colecciones. Entonces acá, en esta clase 3, vamos a introducirnos un poquito en lo que es la conservación preventiva y en algunas ideas que está bueno que las tengamos en claro todos para que cuando estamos realizando nuestro trabajo tengamos estas consideraciones. Esta es recién una aproximación, es un mundo complejo, cambiante, el de la conservación preventiva. Es una disciplina que constantemente está en movimiento, que constantemente aparecen productos nuevos, nuevas técnicas, y que eso hacen que sea una disciplina sumamente dinámica, pero que tiene ciertos parámetros básicos que hacen que todos podamos ser conscientes de cuáles son los cuidados que se deben tener dentro del museo a fin de que nuestra colección permanezca saludable. Esa es la idea o el objetivo final, que la colección permanezca saludable y que perdure en el tiempo. Porque nosotros por ahí tenemos el rango de una vida humana, 10 años, 20 años. ¿Cuánto más podemos estar en ese museo? 30 años. Pero sin embargo, las piezas, los objetos, los especímenes que tenemos dentro del museo tienen que poder perdurar 100, 200 años. Algunos sí, otros no. Todos tienen su particularidad. Así que vamos a arrancar. Primero con el concepto de conservación preventiva, que dice que es una intervención continua e integral, un conjunto de estrategias de carácter técnico y de gestión que se aplican para prevenir el deterioro y garantizar la conservación material de los bienes culturales. Abarca desde las condiciones medioambientales hasta la disposición, almacenaje, mantenimiento, seguridad o manipulación de las piezas. Estoy dura para leer hoy. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Continua e integral quiere decir que uno generalmente no realiza una intervención de conservación preventiva o no realiza cuidados de conservación preventiva solo por un momento. Tiene que ser planificado a largo plazo con la expectativa de que la salud de la colección se conserve a lo largo del tiempo. Y son estrategias de carácter técnico que tiene específicamente que ver con el conocimiento de la pieza, con el material con que está hecho, con los deterioros que son propensos del tipo de material con que está hecho, y de gestión. Gestión quiere decir que nosotros trabajamos sobre la ubicación de las colecciones, sobre su forma de guardado, sobre su exposición, o sea, gestionamos lo que es una pieza de colección de diferentes maneras. El concepto de gestión es un concepto bastante de moda que ya lo vamos a ir desgranando un poquito. Y la idea es prevenir el deterioro y garantizar la conservación material de los bienes culturales. Y no es solo en un ambiente o en dos ambientes, sino en todo el museo y abarca todo el museo. Y cuando nosotros hacemos una exposición de museo, también tenemos que tener en cuenta cuestiones de conservación preventiva. Condiciones medioambientales quiere decir el contexto general medioambiental del museo. La exposición, el almacenaje, el mantenimiento, la seguridad y la manipulación de las piezas. Para introducirnos básicamente vamos a hablar de 3 tipos de materiales o de constitución de los objetos de las colecciones. Los que son materiales orgánicos, por ejemplo los textiles, el papel,
la madera, que están hechos con papel, que están hechos con materiales orgánicos. Los textiles están hechos con plantas procesadas, el papel también, la madera también, con fibra de árbol. Así que esa es la parte orgánica, la que generalmente tiene mayor riesgo de deterioro. Y los materiales inorgánicos, como el metal, el vidrio, la roca. Y a veces tenemos bienes culturales que son mixtos, que tienen una parte orgánica y una parte inorgánica. Por ejemplo, un textil que estuviera adornado con cuentas de vidrio, que es muy común, por ejemplo, en los textiles arqueológicos, o un vestido que tuviese pedrería, un cuero que estuviese incrustado con metal o con vidrio o con pedrería también. Entonces también hay objetos en las colecciones que tienen esta característica mística. Estoy dura hoy. Esta característica mixta de tener en su constitución material orgánico e inorgánico. Nosotros en los museos vamos a estar atentos a 9 agentes de deterioro, que son los centrales, son los más comunes y son los universalmente tenidos en cuenta para todos los museos. Ya sea en el British Museum o en el Museo de la Ciudad, estos 9 agentes de deterioro van a ser siempre los que debemos tener en cuenta en virtud de la salud de nuestra colección. El primero es las fuerzas físicas directas. Choques, vibraciones, abrasiones, gravedad, pueden ser acumulativas, o sea, de una mala manipulación, o pueden ser catastróficas, en el caso de terremotos, inundaciones, guerras. Y lo que provocan es roturas, deformaciones, perforaciones, rayaduras, abolladuras. Cuando nosotros chocamos un objeto contra otro, las vibraciones se producen, por ejemplo, nosotros no vivimos en un ámbito sísmico, pero las vibraciones pueden sucederse también por el tránsito vehicular afuera del museo. Cuando un museo está en una zona de alto tránsito, las vibraciones que se producen, o si pasan líneas de colectivos. Entonces, por esas cuestiones, los centros históricos generalmente no tienen no es nuestro caso de Paraná, pero generalmente se prohíbe el tránsito de colectivos o el estacionamiento de colectivos en alrededor de un museo, porque estas vibraciones afectan, por ejemplo, al papel. Si un papel está muy reseco, las vibraciones generalmente hacen que se termine de romper. El vidrio puede chocar uno contra otro, los objetos, con respecto a las vibraciones. Y entonces también acá hay una serie de consejos de cómo evitar este tipo de agente de deterioro, que es la fuerza física directa. Elevar los estantes, evitar los estantes y armarios inestables, inmovilizar los objetos, que haya suficiente espacio entre estante y armario. Lo mismo en la exposición, evitar todo soporte o apoyatura museográfica que sea inestable. En segundo lugar tenemos el robo, el vandalismo y el desplazamiento. Puede ser intencional o puede ser involuntario, o sea, el extraviar objetos. El vandalismo hace referencia cuando hay alguna pieza dentro del museo cuya carga simbólica genera controversia. Generalmente suele suceder o ha sucedido de que es víctima de vandalismo. No recuerdo ahora ningún ejemplo, pero
algunas muestras, algunos autores, algunos pintores que han sido señalados, digamos, por su posicionamiento político, o un acto de vandalismo directamente aplicado hacia el museo. Volvemos otra vez a repensar al museo como también un espacio de justificación de la cultura dominante. Por eso a veces ocurren hechos de vandalismo, sobre todo ocurrido en muestras de arte, pero bueno, eso lo vamos a conversar después. Hay algunos consejos sobre cómo manejarse en ese sentido, controlar los ingresos a los depósitos, las llaves, las barreras psicológicas, que son los cordones que nosotros usamos para que la gente no se acerque, cuando la pieza que estamos exhibiendo es una pieza de alto valor. Bueno, y ahí van una serie de consejos cómo resolver o cómo enfrentar la cuestión del robo, el vandalismo y el desplazamiento. La pérdida de objetos pequeños también es muy notorio, o de partes de un objeto. Se le perdió la manija, el asa, se le perdió no sé, en caso que tengamos algún material paleontológico, se perdió un diente. Entonces esas cuestiones hay que tener siempre en cuenta. Por eso esta serie de agentes de deterioro, estos consejos valen para todos, no valen solamente para los que trabajan en el depósito, sino para todos en los que trabajamos dentro del museo. El tercer agente de deterioro es el fuego. Por supuesto, produce la destrucción del patrimonio, las quemaduras, depósitos de hollín y residuos de humo, que también son muy nocivos. Por más que la pieza no se queme, se forma un depósito de hollín y residuos de humo que también la afecta. Hay una serie de consejos, van a encontrar en los depósitos, en las exhibiciones. Generalmente el fuego tiene que ver con algún fallo en la instalación eléctrica, algún fallo humano, encender alguna vela, algún saumerio. Bueno, se me está agotando la batería. Paro un cachito y sigo. Ahí volví. Bueno, les decía que encender fuego dentro del museo, cualquiera sea, es un riesgo que termina afectando a la colección si es que se propaga. Bueno, seguimos. El agua o En el caso de nosotros en el Museo de Sitio vivimos durante varios meses una inundación, y es el material que ustedes ven hoy en la sala negra, que bueno, que se ha dañado muchísimo y que tiene biodeterioro y que poco a poco estamos recuperando. Por supuesto, el agua deja marcas, abre, abomba, oxida, diluye todos los pegamentos, se desprenden capas. Entonces hay una serie de consejos para evitar, siempre teniendo en cuenta el contexto del museo de la ciudad, para evitar que eventualmente algún ingreso de agua, como el que tenemos arriba en el taller de museografía, en el taller de restauración, pueda afectar la colección. Esta es una de las clásicas en los museos, que es las plagas y el biodeterioro.
Estamos hablando de plagas, insectos. También hablamos de roedores, pájaros y otros pequeños animales. Y de materiales orgánicos, en los materiales orgánicos sobre todo, de mohos y microbios. En la sala negra tenemos también, como les decía recién, un ejemplo de cómo ataca el biodeterioro, en este caso los hongos, que son unas manchas negras que se han instalado sobre el papel tela, que fue utilizado para hacer esos planos de principios de siglo que estamos restaurando ahora. Entonces, también hay una serie de consejos de cómo tratar la cuestión de las plagas y el biodeterioro. También en este aspecto es importante el tema de las plantas. No debe haber plantas dentro del museo y se deben evitar que, si ustedes miran para arriba ahora en el Museo de la Ciudad en estos días, van a ver que hay plantas aéreas. Hay una planta aérea. Las plantas aéreas también suelen crear grietas por las que entran algunos insectos. Otra cuestión importante dentro de los depósitos es dejar de lado los sectores de comida y de basura, evitar el desorden y sobre todo no comer en los depósitos, porque hay una serie de insectos como la carcoma que les gusta mucho lo seco, o sea, las miguitas de pan, las miguitas de galletitas. Por eso, cuando nosotros vamos a comer dentro del museo, tiene que ser en un espacio habilitado especialmente para ese fin y que después pueda ser limpiado, porque hay una serie de insectos que les gusta mucho el material seco. Y se tiene que diseñar dentro del museo un programa integral de control de plagas que hace que podamos prever, detallar cuáles son, identificar las plagas, llevar un registro, saber qué se utiliza para la desinfección, que las desinfecciones tienen que ser estacionales, y así un montón de cuestiones que van a hacer que nosotros tengamos en cuenta este agente de deterioro dentro del museo. Bueno, vamos a parar un cachito y sigo en otro video, así no se hace tan pesado.